Buenas tardes, un saludo. Vamos a continuar con nuestra serie de temáticas relacionadas con la investigación. Y si hacemos memoria, en los encuentros anteriores hemos estado hablando sobre la planificación de la investigación. Y ya decíamos de que para cada método hay una terminología académica, una terminología científica, ¿verdad? Que lleva cada instrumento o cada herramienta que se ocupa para planificar. Decíamos que hay dos documentos administrativos que se presentan en la universidad, uno que es el de planificación y el otro que es el informe final. Entonces estamos ahorita con la planificación y este día vamos a hablar de lo que es formulando nuestro protocolo de investigación. Decíamos que protocolo era el término que se adecua para la investigación cualitativa. El diseño decíamos que es para la investigación cuantitativa y el proyecto es para la investigación operativa y para el método dialéctico. Bien, entonces, formulando nuestro protocolo de investigación, circunscrito esto a la investigación cualitativa, vamos a decir que un protocolo de investigación, podríamos decir que eso ya habíamos dicho, es una herramienta, es un instrumento, es un artefacto, si quieren ustedes denominarle así, ¿no? Que se construye con cierta técnica para un fin determinado. En este caso, es un proceso o es un documento que me sirve para mí. No es un documento para el asesor o no es un documento para la academia o para la universidad. Algunas universidades lo piden como anexo en el informe final. Pero es un documento que me sirve prácticamente a mí, ¿no? Porque es un documento que me guía para las acciones subsiguientes en el estudio, ¿no? En otras palabras, es como un mapa, ¿no? Es como una especie de cartografía que me permite hacer las elecciones para abordar las actividades para la lectura de realidad que voy a hacer con mi estudio, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que es el protocolo. Y el protocolo prácticamente responde a varias preguntas, ¿no? Primero, ¿a qué investigar? ¿No? ¿Qué investigar? A lo que muchos le denominan a esto planteamiento del problema. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Y lo otro es cómo, que prácticamente es la pregunta que me da cuenta de la metodología de la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Que también esto me permite plantear la justificación del estudio. ¿Por cuánto tiempo? Vean, esto lo llevamos en el cronograma de investigación. ¿Y qué recursos necesito? Pues esto es la parte que tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto, muchas veces la gente no le da tanta importancia, pero sí lo tiene, en el sentido de que a veces nosotros solicitamos becas, las investigaciones no son financiadas y obviamente el presupuesto precisamente me sirve para eso, porque ahí determino los recursos humanos que voy a necesitar, materiales, financieros, entre otros. Entonces, es un documento, decíamos, que de planificación para nosotros mismos, ¿verdad? No tiene o no se materializa con cierto número de páginas, porque a veces me preguntan, mire, profesor, ¿y cuántas páginas debe de llevar el protocolo? No, esto no es una receta, esto no es una doctrina, esto pues tiene la libertad, ¿no? Y más con el método cualitativo, que tiene esa heurística, se le conoce, ¿no? Técnicamente, heurística. Y la heurística prácticamente tiene que ver con esa apertura de creatividad que tiene. No es tan rígido como el método cuantitativo, que ya lo vamos a ver en el momento que desarrollemos ese tema relacionado con el método cuantitativo. Bien, entonces ya decíamos nosotros que este método cualitativo, ¿no? Tiene varios nombres, ya lo decíamos, ¿no? Se le conoce como método antropológico, método etnográfico, método inductivo hipotético, que esto de lo inductivo hipotético lo vamos a ver más adelante, porque la inducción, ¿no? Es un enfoque del conocimiento, ¿no? La inducción es un razonamiento lógico, ¿no? Por eso se le llama a veces razonamiento inductivo,
que lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a explicar una clase precisamente para eso, que quiere decir que vamos a hacer un planteamiento que va de lo particular, ¿no? De lo particular, de lo específico a lo general, ¿no? A lo universal. A eso se refiere, ¿no? O sea, en otras palabras, vamos a partir de la realidad, partimos de un problema de la realidad y vamos nosotros creando. Por eso que decimos que el uso de este método es crear teoría, ¿no? Entonces, esos son los nombres que recibe. Y prácticamente, al final, este método, los que van a adoptar este método cualitativo, al final, este método tiene prácticamente dos alternativas o dos supuestos como producto. Uno es que tiene obviamente una propuesta de solución al problema, ¿no? Propone que cómo puede uno desarrollar ese problema más adelante, y lo otro es que plantea una hipótesis. Fíjense ustedes, plantea una hipótesis, no la desarrolla, sino que la plantea, ¿Qué quiere decir eso? De que la deja nada más escrita para que los estudiosos del método cuantitativo la retomen, ¿no? Porque el problema precisamente del método cuantitativo es que no sabemos elaborar una buena hipótesis, ¿no? Ese es el problema. Bien, entonces, en este método, la construcción de la teoría, porque eso también es importante, no depende de un marco teórico, ¿no? Como ustedes saben. Acá en el método cualitativo no partimos de un marco teórico como en el método cuantitativo. Aquí no podemos partir de lo que se le conoce como fundamentación, ¿no? De conceptos. Así se le conoce, como fundamentación de conceptos, ¿no? Entonces, en lugar de partir de una teoría en este método, ya previamente establecida para comprobarla, nosotros en este método iniciamos con la observación de los fenómenos. Con eso empezamos, observando los fenómenos, cómo es el comportamiento, ¿verdad?, que se está dando. También con la recopilación de la información, ¿no? Hay varios instrumentos que se ocupan acá, ¿no? Uno de ellos precisamente es el uso de los diagnósticos. A lo mejor ustedes ya han aplicado algún tipo de diagnóstico. Pues el diagnóstico es una herramienta muy afín al método cualitativo, ya sea un diagnóstico comunitario, ¿no? Un diagnóstico institucional, un diagnóstico situacional, ¿no? Por ejemplo, un diagnóstico situacional es si yo quiero ver el tema, un problema determinado, por ejemplo, el problema del empleo en El Salvador, la empleabilidad, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí lo que tengo que hacer yo prácticamente en esta parte, ¿verdad? Utilizo instrumentos, diseño instrumentos, tomo alguna teoría prestada, que es lo que se conoce como fundamentación conceptual, ¿no? Y posteriormente hago una formulación progresiva de explicaciones de teorías emergentes, ¿no? A eso se refiere este método cualitativo, ¿no? Y un elemento importante en este método también es que hay una participación activa acá, no solamente del investigador, sino que también del testigo. Así se le conoce también en la investigación cualitativa. Testigo, ¿no? Testigo es esa persona, son esos informantes claves que participan ya sea en entrevistas, ya sea en grupos focales, ¿verdad? En ese tipo de información importante que nos dan historia oral, historia de vida, ¿no? En transectos, en otros tipos de herramientas que más adelante también vamos a ir desarrollando. Y en los próximos encuentros vamos a ir explicando con detalle también esto de los diagnósticos. Vamos a desarrollar temas exclusivos de cómo elaborar un diagnóstico comunitario, cómo elaborar un diagnóstico institucional, cómo elaborar un diagnóstico situacional, entre otros. Y de igual manera vamos a explicar esto de los razonamientos o de los enfoques inductivos, ¿no? Y también un poco el rol que toma el investigador y obviamente nuestros informantes claves. Entonces, estos son elementos importantes. Vean, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, en nuestras universidades? Ese es el problema. Que fíjense que nuestros asesores, nuestros docentes, quieren aparejar el método cuantitativo con el método cualitativo.
como que si fuese lo mismo. Y no, hay diferencias metodológicas, epistemológicas, ¿no? Abismales, son abismales, ¿no? Desde el enfoque mismo, desde el diseño del estudio, ¿no? Hay diferencias. Entonces, ese es el problema. Y resulta que a veces escuchamos a los maestros, ¿verdad? Botándole el trabajo a un estudiante que presentó una investigación cualitativa, diciéndole que le falta marco teórico, por ejemplo, o que no plantea hipótesis, o sea, que no la desarrolló, no desarrolló las hipótesis, le dice, cuando ya sabemos nosotros que no es de esa manera. No planteó, le dicen, muestras, cuando en el estudio cuantitativo nosotros no trabajamos con muestras. En los estudios cualitativos nosotros trabajamos con sujetos de estudio. Con eso trabajamos, con sujetos de estudios. Con eso trabajamos, ¿verdad? Y también nos dicen a veces que no han operacionalizado las variables y los indicadores, dicen. ¿Verdad? Entonces, una variable que es una característica que se mide a través de un indicador. Cuando decimos medir, estamos hablando de método cuantitativo. En estudios cualitativos no ocupamos variables, no ocupamos indicadores. Ocupamos lo que se conoce como descriptores. Y el descriptor ocupa el papel de la variable y el subdescriptor el papel del indicador, ¿no? Pero obviamente eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, vean, ustedes van a hacer entonces un protocolo y usted me dice, mire, ¿y el protocolo cómo es que se elabora? Bueno, primero es que el protocolo trabaja con fases, diferente al método cuantitativo. El método cuantitativo trabaja con niveles. Acá trabajamos con fases. ¿Y cuáles son esas fases? Primero, yo defino el problema. Defino el problema. ¿Qué quiere decir el definir el problema? Ya estamos diciendo que nosotros estamos construyendo. La teoría va a ir emergiendo a medida vayamos desarrollando el estudio, va a ir emergiendo, se va a ir construyendo. Entonces, el problema se va construyendo en el proceso de investigación. Y no es rígido, no se establece rígidamente desde el inicio como el método cuantitativo. En el método cuantitativo, en el diseño, yo ya estoy planteando rígidamente cómo es que debe de hacerse. Aquí no, porque este es libre y entonces a medida yo voy encontrando más elementos, me va dando entonces la creatividad, la oportunidad de ir creando una investigación mucho más abierta, ¿no? Entonces yo elaboro un diseño de trabajo, ¿no? Elaboro una estrategia, que prácticamente la estrategia va a ser como la aproximación de nuestro problema, ¿no? Nuestro problema obviamente es el objeto de estudio. Cuando hablamos de objeto de estudio es nuestro problema, ¿no? Y obviamente establecemos nuestros grupos de estudio, ¿verdad? O qué criterios voy a ocupar para la selección de los informantes, ¿no? Codifico el lenguaje. Ven ustedes, ocupa una serie de códigos para el lenguaje, porque ya decíamos, ocupamos la hermenéutica como disciplina, ¿no? Y la lógica, decíamos, en las clases anteriores. El método cuantitativo ocupa la estadística, ¿no? Ocupa operaciones matemáticas, ocupa silogismos, que son estructuras lógicas, que en la clase o en el desarrollo de la temática del diseño de investigación vamos a hablar sobre qué es un silogismo y cómo es que se plantea, ¿no? En el estudio cualitativo yo codifico, ya decíamos, el lenguaje y también hago control de espurios, ¿no? Bueno, ¿y eso de control de espurios qué es? Bueno, son esas interpretaciones o esas relaciones falsas. Y a veces yo interpreté de una manera diferente de lo que la gente me quería decir. Entonces, cuando yo estoy ya prácticamente sistematizando la información, estoy prácticamente controlando esos espurios. Colecto la información, hago un análisis cualitativo de los datos, ¿no? Hago un análisis, triangulo información, ¿no? Valido esa información, ¿no? Entre otros elementos importantes. Entonces, vean, eso es importante que lo consideremos. Entonces, alguien me podría decir, mire, profesor, y entonces,
¿Qué es lo que debe tener como contenido un protocolo de investigación? ¿Qué es lo que debe de contener? Bueno, obviamente su portada, su índice, su introducción y tengo la definición del problema, que ya lo establecimos. Mi objeto teórico, ¿no? Que prácticamente es toda esa fundamentación conceptual que decíamos, ¿no? Los objetivos de la investigación, la estrategia metodológica, la propuesta capitular, ¿no? La propuesta capitular, que obviamente surge de todo mi sistema de objetivos, el cronograma de actividades, el presupuesto, las referencias escritas y los anexos. Esas son las partes importantes de lo que debe contener un protocolo. Ahora bien, veamos ya para finalizar esta temática, veamos las diferencias que hay. Vamos a volver a hacer un recordatorio o una síntesis prácticamente de cómo yo puedo hacer uso exclusivo de una terminología y de constructos metodológicos que son básicos y exclusivos para el método cualitativo. Vean, en el método cuantitativo se habla de marco teórico. En el método cualitativo hablamos de fundamentación conceptual, ¿verdad? Que conlleva esto a diagnósticos exploratorios. Ya decíamos, pueden ser diagnósticos comunitarios, institucionales o situacionales. En el método cuantitativo se habla de población y muestra. Nosotros aquí vamos a hablar en investigación cualitativa de grupos de estudio o vamos a hablar de criterios de selección de casos. Estos casos pueden ser intencionales, teóricos o por conveniencia. En el método cuantitativo decíamos que hablamos de variables, aquí hablamos de descriptores. En el método cuantitativo hablamos de indicadores, aquí hablamos de subdescriptores. El método cuantitativo plantea hipótesis. En la investigación cualitativa hablamos de preguntas de investigación abierta. En el método cuantitativo participa, decíamos, el investigador. ¿Y por qué solo el investigador? Bueno, porque prácticamente al investigador lo que le interesa es obtener los datos. A veces usted recibe llamadas telefónicas para encuestas, ¿no? Y ahí le preguntan si tiene televisor, qué programa ve, si tiene niños, qué programa ven los niños, etc. Pero no le preguntan más, porque aquí participa exclusivamente el investigador, ¿no? Incluso el informante es como nada más como una víctima, llamémosle así, a que nada más está recabando información. En cambio, en el método cualitativo participa el investigador y el testigo. Con esto no quiero decir que el método cuantitativo no tiene bondades. ¿Cómo no? Tiene sus bondades, ¿no? Pero hay diferencias muy marcadas como las que estoy tratando de explicar. El método cuantitativo sigue una estructura, ¿no? Una lógica que prácticamente es hipótesis, proceso y comprobación de las hipótesis. En el método cualitativo no, trabajamos con una lógica de descubrimiento, una lógica de interpretación y construcción. Esa es una de las diferencias también, ¿no? En el método cuantitativo los fenómenos se descubren. En el método cualitativo los fenómenos se construyen, se van construyendo, ¿no? Poco a poco. En el método cuantitativo decíamos hay un razonamiento silogístico. Ocupamos silogismos, reglas, ¿no? Reglas. Vamos a explicar rapidito un silogismo, que lo vamos a ver en la clase o en el tema de método cuantitativo. El silogismo son reglas prácticamente lógicas en donde lleva una estructura que no debo de salirme de ahí. Y así precisamente es lo que hace todo el sistema de hipótesis. Vean, por ejemplo, partimos de una regla general o universal. Después viene lo que es ya una situación en particular y después viene una conclusión. Bueno, ¿cuál es una regla general o universal? Hoy estoy viendo un programa de un perro, por ejemplo. Un perro, no un perro de policía. Perro Rex, detective Rex. Vean, yo podría decir como regla general o como regla universal, todos los perros tienen 4 patas. Esa es una regla universal. Díganme usted en el planeta un perro que no tenga 4 patas. Entonces, esa es una regla universal, una regla general. Y de ahí viene una parte singular, una situación particular. Entonces yo digo, ¿verdad? Rex es un perro, ¿no? Esa es la situación particular. Y de ahí viene la conclusión. Entonces, si yo digo, todos los perros tienen 4 patas, Rex es un perro, por lo tanto, la conclusión, Rex tiene 4 patas, ¿no? Esa es la estructura silogística con la que plantean
plantean lo que es el método cuantitativo. Entonces, el método cualitativo, el razonamiento no es silogístico, es un razonamiento abductivo, ABD, abductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa mucho la hermenéutica, ocupa mucho la interpretación. Más adelante también vamos a explicar sobre esos elementos importantes. Ya decíamos, en el método cuantitativo determino el problema. ¿Y qué quiere decir determinar el problema? Determinar el problema significa que ya tengo yo preestablecido, ¿verdad? Una estructura rígida, ¿no? En el cambio del método cualitativo yo defino el problema, ¿verdad? Es abierto, flexible, utiliza la heurística, decíamos. O sea, en otras palabras, es mucho más creativo, ¿no? El método cuantitativo ocupa un enfoque o razonamiento deductivo, ya decíamos, y el método cualitativo un enfoque o razonamiento inductivo. Bien, ¿quieres saber más sobre cómo elaborar un protocolo de investigación? Contáctame, no dudes en hacerlo y te ayudaré a realizar tu documento administrativo, que es la planificación de la investigación utilizando método cualitativo. Buena suerte y hasta la próxima. Y siempre no olvides suscribirte en este canal de YouTube. Muchas gracias.